Bueno, muy buenas Hola, tardes. El día de hoy, bueno, en nombre de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Dirección General de Cultura, en nombre del padre Dixie y de Adrián, que son el director general de Cultura y el director de Gestión Cultural, pues le damos la bienvenida a este encuentro, estos maravillosos artistas y en el marco de la exposición Amalgama Gráfica que tenemos acá en el Centro Cultural, en el espacio Sofía Inver. Bueno, más nada, le doy la bienvenida a cada uno de los que van a estar el día de hoy hablando y a Verónica, que va a ser nuestra guía el día de hoy en esta conferencia. Bienvenidos todos. muchas gracias. Ok, bueno, buenas tardes a todos, a ustedes allá en la universidad, a nuestros panelistas, a nuestros amigos del TAGA. Yo soy Verónica Liprandi de Factotum Caracas y desde el 2021, digamos, me uní al equipo del TAGA en este bellísimo proyecto llamado Amalgama Gráfica Internacional Contemporánea número 6, que es una carpeta gráfica en la que participan artistas de todas las Américas y el cual, digamos, está convocado por la editorial Pata Negra en Oviedo, España, y que, digamos, contactaron al TAGA para que el TAGA sirviera un poco como de coordinador de los artistas venezolanos. Es ahí cuando el TAGA, digamos, se incorpora a Factotum un poco como a la curaduría en la selección y el acompañamiento de los artistas venezolanos que van a participar en esta carpeta, digamos, en esta edición. Participaron María Cristina Carbonell, Leonardo Nieves, Iwoli Noguera y Pulashi González. Entonces, y después de que se realizó la carpeta, que estuvo expuesta en España, se trae la exposición a la Universidad Católica, donde está expuesta en este momento en el bellísimo espacio de Sofía Inver de exposiciones de la Católica. Y básicamente ahora estamos realizando estas actividades, digamos, complementarias. En el día de hoy vamos a tener una conversación con los artistas Pulashi González e Iwoli Noguera, que a su vez, cada uno de ellos dos invitó a otro artista a tener un diálogo sobre su trabajo. En el caso de Pulashi, invita a Mónica Muñoz, quien es una artista mexicana, que ahorita la vamos a presentar, y donde Pulashi siente cierta afinidad entre su trabajo y el de ella, digamos, en este proyecto de la carpeta gráfica, ¿no? En el caso de Iwoli, ella decide más bien invitar a Fernando Batoni, quien nos acompaña también, quien a pesar de que no participa en la carpeta, Iwoli siente que tiene muchas coincidencias durante su carrera profesional y nos invita un poco a conversar sobre eso con Fernando. Entonces, bueno, un último, digamos, parrafito sobre el trabajo de los cuatro artistas. En resumen, se muestra con gran sensibilidad y destreza técnica las aristas del panorama nacional, ofreciendo obras que reflexionan sobre el arco minero, como es el caso de la obra de María Cristina Carbonell llamada Diamante, la huella de la acción humana, como en el caso de la obra de Leonardo Nieves con Lámpara de Cristal, la ambivalencia de los sentimientos nacionalistas, como en el anagrama número 1 de Iwoli Noguera, y la migración con la obra Pleamares Australes de Pulashi González, y es justamente de eso que vamos a empezar conversando, porque bueno, digamos que la obra de Pulashi y de Mónica tienen un poco que ver eso con los mapas, los planos y los movimientos, por una razón u otra. Entonces voy a presentar brevemente a Mónica, primero nuestra invitada. Mónica Muñoz Cid estudia Ingeniería Química en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, grabado en varios talleres hasta comenzar la maestría en Artes Plásticas en UNARTE Puebla. Su trabajo se ha centrado en la exploración de los procesos gráficos tradicionales, utilizando la multiplicidad en la estampa para construir el discurso. Aborda temas relacionados con la vida, la ciudad y las relaciones humanas de carácter afectivo, social y político. Miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte SNCA-FONCA desde el 2015 al 18, ha ganado diversos concursos, entre ellos el segundo lugar en la 12ª Bienal Puebla de Los Ángeles en la Universidad Iberoamericana de 2019 y el Premio Nacional de Grabado José Guadalupe Posada 2011 en Aguascalientes de México. Beneficiaria en 3 ocasiones del Programa de Estímulos de la Creación y Desarrollo Artístico del Gobierno de Estado de Puebla,
en 2014, 2011 y 2007, ganadora de programas de becas e innovación artística del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla en 2015, 2 veces premio Creadores de Trayectoria del 10º y 9º Encuentro Estatal de Arte Contemporáneo de Puebla 2010 y 2009. Su trabajo ha sido presentado de manera individual en muchas ocasiones en diversos países de todo el mundo. Y además, Mónica imparte talleres y es profesora de arte contemporáneo, es docente en la carrera de Artes Plásticas en UNARTE en Puebla, México, y de la carrera de Arte Contemporáneo en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Trabaja y dirige el taller Jacal Gráfico, fundado en el 2008 en la ciudad de Puebla, México. Perdón, por su parte, Pulashi es egresado, Pulashi González, es egresado a la Universidad de los Andes, en Mérida, que está en Mérida en 2019. Su obra emplea medios como el dibujo, el grabado, la fotografía y el ensamblaje, recurriendo también al uso de medios digitales. Sus experimentaciones tempranas estuvieron influenciadas por las manifestaciones animistas, ritos sagrados y ceremonias litúrgicas de etnias indígenas venezolanas. En este periodo indagó en la noción del símbolo y la concepción del mismo como medio para encauzar la energía vital y materializar la energía de la construcción de un lenguaje propio a través del uso de medios mixtos, gráficos, pictóricos y espaciales. En la actualidad, su investigación está orientada a explorar las posibilidades que ofrecen instrumentos y objetos como mapas, bitácoras, calendarios vinculados a la representación gráfica del espacio y el tiempo. Y bueno, y con eso voy a dar inicio a esta conversación, justamente hablando de mapas y planos y recorridos entre Pulashi y Mónica. Entonces, bueno, Pulashi, te doy la palabra y, y bueno, aquí seguiré un poco acompañándolos. Gracias, Verónica. Buenas tardes a todos los presentes, a todos quienes nos acompañan desde el otro lado de la pantalla. Bueno, yo me encuentro aquí en este momento en el taller, acompañado de varios de mis compañeros de trabajo, al fondo Patricia Morales, directora de acá del taller, y la coordinadora de Factotum Caracas, en conjunto con Verónica Liprandi. También tenemos online presente desde España a Fermín Santos, que bueno, es el encargado de esta propuesta, ¿no? Y de aglutinar todos estos esfuerzos de distintos países y bueno, hacer la consolidación de la carpeta en Oviedo, España. Entonces, bueno, saludos para Fermín, saludos a todos los presentes. Gracias a Mónica también por aceptar la invitación y bueno, por la disposición a conversar. Y bueno, no sé cómo empezar, si primero por las preguntas, Mónica, o si más bien hacemos una introducción de la obra de cada uno y después conversamos las premisas. ¿Cómo lo crees tú más conveniente? Como tú decidas, me parece perfecto. Vale, bueno, entonces voy a hacer un recorrido bastante sucinto por lo que fue el proceso de creación o de gestación de esta imagen, de esta edición. Entonces, para eso voy a compartir pantalla en este momento para que ustedes vean aquí. A ver, compartir pantalla. Esto. Me avisan, ¿están viendo la pantalla compartida? Sí. Perfecto. Sí, sí. Chévere. Bueno, quiero empezar diciendo que esta... ¿Cómo avanzo yo aquí? Porque no me da la... Ok. En el momento en el que se nos convoca para esta carpeta, tenemos que recordar que estábamos saliendo todavía como en esa etapa final de todo lo que fue el periodo de la pandemia. Y bueno, ese periodo de ritmos bajos, ¿no? Que tuvimos todos, nos obligó a generar nuevos ritmos de creación y nuevas indagaciones, ¿no? En torno a las maneras de producir, a los medios que utilizamos para producir y a los tiempos, ¿no? que esto necesita. Entonces, en esta ocasión, esto que ustedes están viendo forma parte de esa primera indagación que realicé con materiales bastante relacionados al dibujo, ¿no? Hay grafito, oleopastel, pintura acrílica, y utilicé el elemento de la parafina para hacer toda esta reserva de blancos que ustedes ven ahí.
Entonces, bueno, el proceso fue un poco tomar referencias de algunos mapas de los que yo echaba a mano, que me fueran permitiendo hacer una aproximación del espacio sin necesidad de estar físicamente en el espacio, ¿no? Esa fue un poco mi intención a la hora de utilizar la cartografía como recurso. Entonces, tomando estas referencias, yo voy haciendo una configuración de todos estos bocetos y estas composiciones que iban saliendo, y la fragmentación me permitió entonces generar nuevos ritmos, nuevas composiciones, nuevas imágenes a partir de estos pedazos aislados y fragmentados. Esta situación que ven ustedes en la pantalla termina siendo la situación final que yo escogí para consolidar la imagen que posteriormente estaría reflejada en la edición de la carpeta. Entonces, yo sentía cierta necesidad de que todo este proceso que yo había realizado con estos medios gráficos como el grafito, como la parafina, de manera tan gestual, yo necesitaba que fueran, traducirlos de la manera más fidedigna posible a las técnicas gráficas. Y para ello me valí de 3 técnicas: la punta seca, el agua tinta y la serigrafía. Aquí en la primera foto pueden ver un poco lo que fue algunas de nuestras primeras reuniones. En este caso estoy aquí con Ivo Linoguera en la esquina inferior izquierda, y en la esquina superior derecha está Leonardo Nieves. Entonces, bueno, hicimos ciertos encuentros para compartir un poco esas imágenes que estábamos pensando concretar en la carpeta. Entonces aquí pueden ver ustedes un poco como los bocetos que había en ese momento de mi trabajo para lograr llegar a esa composición final. Una vez como les digo, una vez que pasa este proceso, viene entonces la etapa de traducir todos esos gestos y esos grafismos que yo había realizado con 3 técnicas distintas. La primera técnica con la que me aproximo es la punta seca, que viene siendo una técnica que me permite replicar toda la finura de los trazos del grafito, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, hay una foto del entintado, del proceso de entintado de esta matriz de punta seca, en donde se puede apreciar que hay un tono en la tinta que yo preparé que asemeja a ese color del grafito, ¿no? Buscando esa fidelidad del medio original. Entonces, una vez que se concreta esa primera parte, este es el resultado de la impresión de la punta seca. Esto me permite a mí tener entonces una estructura lineal de lo que iba a ser la imagen y de dónde iban a ir las manchas de color. Entonces, claro, ya en esta instancia, a pesar de que la imagen fue realizada de distintos fragmentos, ya aquí estamos hablando de una sola imagen entera. Una vez finalizado ese proceso de la punta seca, viene el proceso de agua tinta. El agua tinta me va a permitir a mí lograr plasmar toda esta masa de color azul, que es la que va prácticamente a amarrar todas las zonas llenas y los espacios vacíos de la composición. En esta imagen que ustedes están viendo aquí, lo que están viendo es un papel carbón que fue el que me permitió traducir toda esa composición lineal original para llevarla posteriormente a la matriz metálica, al agua tinta. Aquí tienen un plano detalle, por ejemplo, de la resina fijada en la plancha metálica, pulida previamente, y bueno, se ve ahí un poco el grano, ¿no? La textura granulosa del agua tinta cuando uno logra fijar la perrubia. En este caso, aquí estamos viendo el proceso de barnizado, de reserva de las áreas blancas con un material graso, con un barniz, para posteriormente hacer el trabajo de quema, ¿no? de la inmersión en el mordiente. Entonces, para realizar estas texturas me valí principalmente de 2 materiales: el barniz líquido, que es el que ven aquí en estas zonas más amplias, y creyones grasos litográficos, como estas líneas de aquí abajo en la zona inferior, donde pude yo bloquear zonas que necesitaba que quedaran con una apariencia de trazo más que de mancha. Entonces, con estos 2 materiales yo logré hacer este bloqueo. Aquí estamos viendo el resultado final de esa matriz de agua tinta después de haber hecho el mordentado. Ya aquí estamos viendo las zonas más pulidas, que fueron las zonas que quedaron reservadas,
son las zonas en blanco, y las zonas opacas más grisáceas son las que corresponden a el área que mordió el ácido y que, bueno, que hay profundidad en ellas, pues. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, un resultado de esas primeras pruebas de estado del acercamiento de cómo fue ese aspecto del agua tinta. Aquí podemos ver cómo comulga todo ese vacío que reservé en esa matriz de agua tinta con las líneas previas que ya yo había impreso en la punta seca. Aquí, por ejemplo, hay un detalle de, bueno, ya de toda la edición culminada hasta la etapa del agua tinta, ya pueden ver cómo se va tramando, ¿no? Esa imagen y cómo va armándose esa composición final. Y por último, decidí recurrir a la técnica de la serigrafía para poner encima, en primer plano, ciertos elementos que me permitieran a mí sugerir trazos, recorridos, desgastes, incidencias que pudieran remitir de repente a las dinámicas humanas o de tránsito de distintos seres en determinado contexto, ¿no? En determinado espacio. Aquí, por ejemplo, hay una foto de una paleta, de una exploración de paleta cromática de un color naranja. Aquí podemos observar en una zona superior de la imagen el acabado final de un primer tiro en color negro, un poco haciendo referencia a esto que les comento, como asentamientos, a calles, a trazos que puedan sugerir a estas construcciones. Y aquí en esta otra imagen, por ejemplo, entonces, la aplicación del color naranja que nos va a sugerir también ciertos radios, ciertos desplazamientos, ¿no? En varias áreas del papel y, bueno, de la imagen. Y finalizo entonces con una imagen completa y la imagen final de lo que fue todo este proceso. Aquí quiero hacer voy a hacer un paso rápido de diapositivas para que puedan comparar la situación inicial del boceto y la situación final de la estampa. Fíjense, aquí tenemos la referencia original con los materiales iniciales, con el grafito, la parafina, el óleo pastel. Y aquí tenemos la estampa. Entonces, esto fue uno de mis objetivos iniciales, lograr traducir esa fidelidad, ¿no? O esa gestualidad que yo logré en ese primer momento, lograr tenerla en esa imagen final. Entonces, bueno, por supuesto, cada técnica le aporta otro carácter y otras cualidades a la imagen final, sin dejar, por supuesto, de remitir a ese proceso inicial de donde todo surgió. Entonces, bueno, esto fue un poco el resumen de cómo sucedió el proceso y cómo acabó terminada la imagen finalmente. Vale, entonces, bueno, quisiera entonces que ahora Mónica nos hablara un poco de su trabajo y al final de su explicación pudiéramos ahí conversar un poco sobre los puntos en común y esas cosas que nos puedan dar enlaces entre los trabajos que están sucediendo. Muchas gracias, Kulashi. Pues me encantó la pieza, está increíble y el proceso es todavía mucho más interesante. Agradezco muchísimo la invitación desde la carpeta Fermín. Es un honor estar en Amalgama América y bueno, también un honor estar hoy con ustedes hasta Venezuela. Saludos. Yo estoy en la ciudad de Puebla, precisamente en la universidad donde trabajo. Me escapé de clase un ratito. Y bueno, yo no preparé nada referente o específicamente en cuanto a la carpeta, pero sí, en cuanto a mi trabajo normalmente dentro de la gráfica, y les quería enseñar algunas piezas, porque con Pulashi platicábamos, por supuesto, alrededor o en torno a la cartografía de lo que significa situarse físicamente el cuerpo en el territorio, entender por medio de un dibujo de calles este espacio territorial que habitamos, pero que no logramos comprender desde abajo, ¿no? No es lo mismo
ver en Google Maps una imagen donde se ven las calles y los lugares que conoces, a caminar la ciudad es una experiencia totalmente diferente. Y entonces esa es la cuestión que seguramente nos atrapa a mí y a todas las personas que trabajamos en torno a a la cartografía. Estas piezas que están apareciendo en pantalla, creo que está tardando un poquito. Ahí está, mejor. Eh, Tienen referencia precisamente a la cartografía y esta cuestión que me ha permitido llevar el grabado a otra espacio tridimensional. Son grabados en tela, sacrifico un poco la pureza de la gráfica por pretender utilizar este tipo de telas transparentes, pero se obtiene una cosa muy interesante que es esta especie de tridimensión. Normalmente trabajo muchísimo en tela, este es un sustrato plástico, la pieza se llama Explosión Demográfica y habla pues del crecimiento de las ciudades, ¿no? Una ciudad mediana, una ciudad más grande y una ciudad más grande, es una plancha perdida, son dimensiones grandes, vieron anteriormente, y el encanto de esto es poderlo presentar así como en este momento, en la tridimensión, lo cual nos lleva un poco pues a la instalación. Otras de las cartografías que he trabajado, pues sí son, por ejemplo, estas en papel, que me encanta la técnica del gofrado, y esta es una serie se llama Título de Propiedad, y son muchos trayectos de estudiantes para llegar a la universidad. Entonces lo que hice pues fue cartografiar sus recorridos y proponer en esta pieza que los lugares por los que ellos recorren diariamente o una o dos veces al día el espacio forma parte de su propiedad del territorio. Entonces son gofrados con esta tinta dibujada de las trayectorias. Son más o menos unas 30 placas de diferentes experiencias territoriales. Y en el caso de la pieza que mandan, bueno, voy a poner esta también, que me parece interesante. Esta es una instalación también de una plancha perdida, de un recorrido que hacemos, pero en automóvil. Hablamos muchas veces de esta experiencia de recorrer caminando, y esta forma parte de un video que es una animación a partir de los 11 estados de la plancha. Empieza con una placa que no tiene autos y termina con una placa saturada de autos. Entonces habla un poco del tráfico y de estos recorridos en las grandes ciudades despersonalizadas, en donde todo el mundo vive aparte, ¿no? Se ha perdido mucho la vida, bueno, en las grandes ciudades, la vida cotidiana, conviviendo con el vecino, conociendo a la gente. Entonces, todas estas piezas que hablan de cartografía de repente sacan ese tema. Hay otra pieza que también habla de cartografía y es esta, son una plancha perdida de nuevo, trabajada en madera, y esta es una animación que habla del recorrido de las personas. Yo capturé un video de la gente saliendo del metro y luego grafiqué todos estos recorridos, empezando por la persona 1, la 2, la 3, la 4. Lo imprimí en una tela muy larga, son más o menos 15 metros que retratan estas trayectorias de todos los participantes. Entonces he intentado pues un poco experimentar con los soportes, pero también llevando las piezas a una conclusión diferente que pues como que reta a la estampa. Esta pieza, por ejemplo, que es una de mis favoritas, se llama Huellas de Desaparecidos, tiene mucho que ver con la pieza que mandé para la carpeta, porque mi pieza es un mapeo de árboles cortados en la ciudad, donde yo limpiaba el árbol, lo entintaba y recibía la impronta directamente en una playera. Entonces, esto lo hice con algunos alumnos de la universidad,
y mapeamos alrededor de 400 árboles en poco más de un año. Todo esto lo fuimos alimentando en redes sociales para empezar a socializar el proyecto. Y cuando ya teníamos las 400 playeras, pues les pusimos un nombre un número, perdón, y el nombre de las calles donde estaba situado el tocón. Entonces lo que hicimos fue hacer 400 impresiones con el mapeo y con una acción que posteriormente se desarrolló en un espacio donde se habían cortado muchos árboles, y ese día también el Ayuntamiento de Puebla nos donó estos árboles que sirvieron como de intercambio a toda la gente que participó en esta especie de flash mob, que llegaron 300 personas, le regalamos un árbol para plantarlo. Entonces, este proyecto gráfico termina en 300 árboles plantados, en una expansión del espacio expositivo hacia las calles y en una especie de reunión de gente interesada en las áreas verdes. Este es, digamos, el preámbulo de la pieza que se observa en la carpeta. Aquí hay algunas exposiciones de las veces que se ha mostrado. Aquí estamos protestando por la tala que hicieron frente al Palacio Municipal en Cholula. En ese momento mapeamos todos esos árboles que los habían quitado. También se ha replicado en otros espacios. Y la pieza de la que tienen en la carpeta es un pedacito de esta pieza que abre la oportunidad de compartir un poco el tema de los soportes. Es un linóleo que retrata las áreas verdes dentro de la ciudad y cuestiona que normalmente en la ciudad debemos tener por lo menos 19 metros cuadrados por habitante, y en Puebla pues no tenemos ni la mitad. Entonces es un retrato de la cartografía de la ciudad, señalando las áreas verdes y creando una especie pues de ciudad irracional o ciudad imposible al hacer esta impresión sobre un plástico que te permite darle en volumen. La pieza la cartografía que se encuentra impresa en tela sobre en la carpeta nos reta también a sacar una pieza de la carpeta. A mí me pasa mucho que de repente tengo una carpeta y se queda en un cajón o se quedan guardadas porque tienen muchas imágenes. Entonces yo dije, no quiero que todas las imágenes se queden ahí, sé que algunos colgarán algunas, pero pues es imposible meter 40 marcos en algún lugar. Entonces mi propuesta era que esta cartografía pueda ser usada para hacer una tote bag, una bolsita de manta, o puede ser usada para hacer un cojín decorativo, o también la forma tradicional en entelarlo en un bastidor. Entonces, bueno, creo que por ahí podría yo dejarle y podríamos empezar a platicar, Lashi, de pues esta afinidad que tenemos de la cartografía, de retratar el territorio. Creo que la gráfica es tan deliciosa y tan rica, porque estoy segura que todos estamos enamorados de ella aquí, y que la multiplicidad y la reproductibilidad nos permiten pues extrapolar no solo imágenes, sino discursos a partir de variar soportes y variar medios y variar la finalidad de los procesos. Y pues hasta ahí le dejo. Sí, buenísimo. Bueno, de hecho ya tú, Mónica, en tu exposición diste luces un poco de esas premisas que pueden encauzar esto. Hablabas de esa necesidad de entender el espacio y de reconocerlo a partir de estas representaciones que podamos generar de los espacios que recorremos, de las zonas que no son asiduas, por ejemplo, de todo este registro de los árboles talados, de las zonas verdes. Entonces, una pregunta puntual, ¿en qué medida recurres a la cartografía de manera literal en cuanto a la proporción y a la representación de ella? ¿O en qué medida te alejas de esa fidelidad y te acercas más a un problema abstracto y de interpretación?
Yo más creo libre. que sí surge de una cartografía, de una imagen, pero la dimensión varía completamente, ¿no? O sea, incluso las piezas que mostré empiezan con una traza muy certera, pero cuando van creciendo las imágenes, la traza queda atrás y todo es interpretación personal. No me ciñó a la cartografía, salvo en el caso de áreas verdes, sí, porque sí estaba como contemplando los espacios verdes aquí y hay como más cercanía a la realidad. Pero creo que tampoco es necesario, porque estamos como al borde de una poética que permite transmitir las ideas sin necesidad de el rigor arquitectónico o de un ingeniero, ¿no? Sí. Y la tela, ¿no? También viendo esa plasticidad de la que tú hablas de la tela, es un material que te permite entonces generar otras lecturas u otra presentación de estos mapas y entenderlos de otra manera más allá del plano cenital, que claro, es una vista cenital, pero entendida ahora con relieves y con pliegues, también hay una poética, ¿no? Del material ahí propia de la imagen. Y Eh, mira, en el taller que se llama Jacar Gráfico tenemos 15 años produciendo y es un taller especializado en gran formato. Entonces nosotros pues bien felices dijimos, ah, sí, vamos a hacer grandes formatos. Y las primeras piezas fueron cobre de 1,50 por 90 centímetros y entonces habría que comprar papel. Y después si querías hacer otra cosa, pues entonces eran dos placas. Entonces vimos que los costos eran inaccesibles totalmente y eso nos llevó pues a usar linóleo y madera y otros soportes, no este hermosísimo papel de algodón Hahnemühle que viene de Alemania, porque es hermoso, pero pues no siempre se puede pagar. Y eso sin querer nos abrió la puerta a buscar otro tipo de soportes y con los soportes grandes y no se vio ahí una pieza, pero tengo unos monotipos de 2 metros o de 3 metros de alto por 1 metro. Entonces, el mismo tórculo que mide 1,20 por 2,44 nos abre la puerta para la tridimensión, ¿no? Y eso no es que nosotros lo hubiéramos imaginado o planeado. Se nos ocurrió después de que vimos que no siempre íbamos a poder ni usar calcografía ni hermoso papel de algodón de 300 gramos. Entonces, pues empezamos a buscar la tela y hemos experimentado pues desde tortillas de maíz hasta elote, hojas de misiote, que es un platillo que comemos en México, pasado por la gasa, un sinnúmero de telas, ¿no? Entonces creo que eso pues fue parte de nuestra experimentación y que se ha ido dando a lo largo de los años y que no para, ¿no? Porque sí nos gusta mucho seguir, pues abriendo estas posibilidades que nos da la gráfica. Yo los y, y- me voy a meter un sí, sí, segundito, Verónica, cómo no, claro. Mónica, todo eso que nos has presentado me parece maravilloso y te digo que voy a salir de aquí después a seguir viendo tu trabajo porque me parece magnífico. Pero quería, aprovechando que le hiciste esa pregunta a Mónica sobre la rigurosidad, digamos, de la cartografía en su trabajo, que tú también nos hables un poquito de ese tema dentro del tuyo, porque ahí hay cierta vinculación entre los dos y en tu explicación magnífica, como siempre, de la parte técnica, Pulashi es un apasionado de la técnica y a mí cada vez que me explica algo de eso me deja como encantada, pero sí quisiera que explicaras un poco también de la otra parte, ¿no? De lo que hay detrás de esas imágenes y de esa veracidad, no veracidad de cómo se juntan y cómo se ensamblan y qué simbolizan. Chévere, sí. Bueno, como comenté un poco al principio, me acerco en ese momento puntual, me acerqué a la cartografía como un recurso para entender el espacio desde esa reclusión en la que estábamos, ¿no? Como, ok, no puedo ir a ese lugar, pero ¿qué pasa si voy a Google Maps y veo el lugar y veo qué distancias hay ahí? ¿Qué pasa si hago un paneo de mapas viejos, antiguos, físicos y calco esos mapas que están ahí? Entonces empecé a establecer esa relación con estos objetos de representación de la ciudad, particularmente de la ciudad de Caracas,
También hice paneo y estudios de otros mapas, pero para esta pieza tomé mucha referencia aquí en la ciudad de Caracas, que es donde, bueno, hago vida actualmente, ¿no? Eh, entonces empecé a ver esa relación precisamente de la que habla Verónica, de qué pasa cuando uno va estirando esa representación y la va alejando de esa literalidad del mapa y va descubriendo otras composiciones y otras cosas que hay ahí, ¿no? Entonces, la gestualidad también me dio el camino para ir descubriendo estos materiales. Esta implementación de la parafina y la pintura acrílica fue realmente un proceso que se fue dando sobre la marcha. A medida que yo iba buscando materiales que me permitieran generar contrastes en esos bloques compositivos que yo estaba haciendo, descubrí que estos materiales me daban cierta libertad y expresividad a la hora de representar, ¿no? Entonces, en mi caso, sí hay un punto inicial donde hay literalidad en la representación, pero luego cambia la proporción, cambia la distancia, cambia el conectar un mapa con otro. De repente ya yo estaba conectando una zona de Chacaíto con una zona de Caricuao, entonces ya se perdió ese mapeo original de la ciudad, pero bueno, también abre el espacio a otras instancias, ¿no? Entonces, en mi caso, sí hay más libertad en ese juego. También la fragmentación me lo permite. Claro, teniendo varios pedazos, varios fragmentos, yo puedo configurar distintas situaciones a partir de distintas sí, instancias. Por ejemplo, hice otra indagación con compañeros que estaban en distintas ciudades, en Santiago de Chile, en Nueva York, en Barcelona. Les pedía que me dieran su ubicación, su coordenada. Yo buscaba la coordenada y retrataba y hacía el mapa de la coordenada donde ellos estaban ubicados y llevaba todo ese registro, anotando la coordenada, anotando el nombre, anotando la fecha. Eso fue parte de ese proceso inicial de indagación antes de escoger esta imagen. Entonces, bueno, fue como un momento sí, de acercamiento al espacio de manera remota, por así decirlo. Y en los dos trabajos hay una clara conexión con la parte emocional, ¿no? Del transitar esos espacios a pesar de la vista cenital, pero la parte emocional de conexión con los espacios o con las personas que habitan esos espacios, o los árboles, de repente el verde que habita esos espacios, en el caso de Mónica, ¿no? Sí, como una nostalgia podría ser, ¿no? Bueno, o también de entender qué pasa en un momento, en un espacio y qué pasa luego, qué cambió ahí, qué situación se ha modificado en ese espacio y uno, bueno, puede acercarse a esos cambios o a esas relaciones que sucedieron allí, como puede ser una migración o como puede ser el registro de un tocón de un árbol que quitaron y, bueno, ahora hay por lo menos un reporte de que algo quedó, pero como entender también esos cambios de la ciudad y de los espacios y, bueno, una manera de capturarlos, ¿no? También. Y creo que en mi caso puede ser también una especie de denuncia, ¿no? Por la pérdida de las áreas verdes y de los árboles que lo único que hacen es regalarnos vida, ¿no? Es así. Bueno. Bueno, si quieren hacer algún último comentario, porque bueno, desafortunadamente estamos muy corticos de tiempo y bueno, tenemos que pasar como a la segunda parte. Claro, sí. Sí, bueno, nada, yo lo que quería era agradecer también a los compañeros de la UCAP, que se me olvidó nombrarlos al inicio. Bueno, gracias por su gestión y por su esfuerzo y su acompañamiento durante todo este tiempo y este proceso. A Leo, que está ahí también, que bueno, es participante de la carpeta. Así que bueno, un saludo para los compañeros de la Universidad Católica. Saludos. Y me sumo al agradecimiento, todo un placer compartir unos momentos con ustedes, con gente tan emocionada y productores y artistas dentro de la gráfica, al TAGA y a la universidad. Y bueno, a ver, mil gracias. Gracias a ti, Mónica. Bueno, esperamos tenerte en Caracas pronto, Mónica. Ojalá pudiera venir a visitarnos. Bueno, Em, yo quería bueno, le comentar, voy. Ajá. yo les quería comentar porque, bueno, me resulta también, mi nombre es Leonardo Nieves, un placer, Mónica, y a los demás.
ponentes que nos acompañan la tarde de hoy. Pero me resulta interesante el tema porque de alguna manera, bueno, yo también he tocado y he manejado un poco el tema de la cartografía, ¿no? Y fíjate qué interesante la reflexión final a la que llegan de alguna manera en términos de lo afectivo, ¿no? Yo siento que lo cartográfico en gran medida nos permite este estadio del reconocimiento y de cómo nosotros nos situamos de alguna manera en esos espacios que tienen que ver con nuestra familiaridad, con nuestra cotidianidad, con espacios en los que también podemos reflexionar y hacer denuncia, ¿no? Entonces, desde esa instancia yo creo que es interesante ver cómo los espacios del arte también nos permiten posibilitar esos reconocimientos. Es así. No sé si quieran añadir algo al comentario de Leonardo antes de cerrar. Ok, voy Yo a... creo que sí, absolutamente. El espacio que habitamos es, pues, parte de nosotros, es nuestro cotidiano y la cartografía te ofrece la oportunidad de entenderlo desde una forma a partir de un esquema. Y porque el otro espacio ya lo entiendes, ¿no? El otro espacio, sabes qué hay en cada esquina, dónde está una tienda, dónde está un crucero, dónde pasas por las flores, los parques, ese lo entiendes perfecto, pero la cartografía te permite poderlo representar y verlo desde otra forma, e incluso a mí me ha gustado mucho en cuanto a los viajes, que no conoces el territorio, poderlo ver en un mapa, los espacios te has podido desplazar, eso me resulta súper interesante y por supuesto es una cuestión afectiva y que viene pues desde la producción artística, ¿no? Súper. Bueno, como estamos, la verdad es que estamos un poquito corticos con el tiempo, voy a dejar esto y al final, pues de repente si tenemos unos minutos, podemos extendernos en alguna otra pregunta o comentario. Voy a presentar ahora a Ivoli Noguera y Fernando Batoni. Como les dije, Ivoli es una de las participantes por Venezuela dentro de la carpeta. Eivoli decide invitar a Fernando porque, bueno, porque tienen muchísimas coincidencias durante su carrera de diseño y también su experiencia de vida, así que van a tener varias anécdotas y cosas muy interesantes que compartir con nosotros. Fernando Batoni nace en Caracas en 1967, es artista multidisciplinario con una formación académica rigurosa en diseño y arte, egresado del Instituto de Diseño Neumann de Caracas, una academia de diseño muy, muy conocida en Venezuela. Personalidad icónica, referente de la vanguardia artística y musical venezolana, músico, compositor y fundador de la banda Zapato 3, que, bueno, muchos de nosotros hemos oído y disfrutado de su música por mucho tiempo. Su proceso creativo y constructivo no responde al tiempo, pero sí a la pasión por el diseño y la estética, los conceptos materiales y la experimentación. Y en una cita del artista, la inspiración y el delirio han despertado en mí un apetito insaciable de permanecer. En su obra, bueno, esta es una cita, digamos, de una curadora de una exposición que realizó en Madrid en el año 2022. En su obra, estos pensamientos se van materializando, logrando plasmarlos en diversos soportes y materiales, láminas metalizadas, tintas, cortes en metal, piezas recicladas y algunas desarrolladas mediante el uso de nuevas tecnologías con un fuerte atractivo visual y expositivo. Con habilidad e intuición, devela sus procesos creativos, consiguiendo esplendor y despliegue conceptual en cada trabajo realizado. Sus obras son capaces de habitar múltiples ecosistemas, contando historias de oscuridad, dolor y sensualidad que buscan satisfacer las necesidades estéticas y emocionales del artista. Y me van a perdonar, pero no tengo el nombre si me recuerda, Fernando, el nombre de la curadora. No, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, ok. Esa fue una exposición muy bella que se montó hace un par de años en Madrid. Se llamó Immortality y un poco que conservamos el periodo de pandemia, muchos artistas
nos introdujo en un mundo de pensamiento y desarrollos plásticos, y fue un tiempo, bueno, formidable de encierro y de reflexión, y creo que nacieron muchos procesos eh, creativos, digamos, lúdicos, que imaginamos, que proyectamos que podían pasar, y bueno, en el tiempo se han ido plasmando muchos de ellos, otros aún no, pero sí fue un tiempo importante que nos dio el contexto mundial para pensar y trabajar, porque la soledad y el recogimiento nos da como esa libertad inmensa de pensar otros mundos. Ya llegó la Ívoli, que es muy importante, pues yo soy aquí un paracaidista. Me encanta la invitación, de verdad, y escucharlos. Gente sensible y gente que quiere invadir de belleza y de ideas visuales el mundo. Pero bueno, yo vengo a acompañar a Ívoli y quizás a compartir con ella parte de lo que yo conozco de su trayectoria y aportar en algo. Pero yo soy diseñador de oficio y soy músico de corazón, y a veces hago, bueno, experimentos que se llaman obras de arte, pero no, soy diseñador, pero puedo plasmar piezas que se pueden montar en paredes y pueden transmitir muchas cosas. Chévere. Bueno, voy a presentar también a Ívoli. Ívoli Noguera, diseñadora gráfica, artista e ilustradora egresada del Instituto de Diseño de Caracas, la otra gran escuela de diseño caraqueña. En 1986 cursó estudios de pintura en la Escuela Massana de Barcelona, España, entre el 94 y el 95. Se ha desempeñado por más de 30 años como comunicadora visual y docente, especializándose en las áreas de diseño, tipografía e ilustración, con una larga y sostenida trayectoria en el área editorial de ilustración infantil, branding y desarrollo de marcas aplicados a proyectos expositivos. Ha desarrollado una gran cantidad de proyectos dentro de las artes visuales. Aunque su medio predilecto es el collage, Noguera explora constantemente la aplicación de nuevos medios para sus proyectos, combinando técnicas analógicas con nuevas tecnologías. La artista trabaja continuamente en la construcción de discursos sobre la apropiación y la resignificación de la imagen, estableciendo un diálogo directo con el lenguaje editorial. En la actualidad, se dedica a trabajar la cerámica utilitaria bajo la narrativa de elementos naturales, combinando fundamentos de diseño gráfico con la expresividad y el carácter fortuito que aporta la arcilla en su proceso creativo. Ha mostrado su obra en distintas exposiciones colectivas, principalmente en espacios y galerías alternativas de Caracas. Bienvenida, Ívoli, también. Mi querida Ívoli. Gracias, de verdad, por la invitación del señor Fermín Santos a participar en la carpeta de estampas de Amalgama Gráfica Internacional. Muchas gracias también al Taller Taga, a Factotum, a ti, Verónica, y a Patricia. Pero vamos a ver si voy a compartir una imagen. Ver. ¿Se ve la imagen? ¿Sí? Sí, Ok. Aquí les cuento, pues, un poco mi proceso para participar en este proyecto. Yo trabajo mucho, mi punto de partida para muchos de mis planteamientos y de mis experimentos, a ver, es el uso de las letras transferibles. Eh, a ver si puedo poner acá un video. Ya, ya va. El letraset, las letras transferibles fueron como el principal recurso tipográfico que tuvimos Fernando y yo, como estudiantes de diseño, ¿no? La exploración tipográfica, pues partía del dibujo de la letra, porque a uno le tocó sensibilizarse y dibujar muchas letras para hacer los bocetos y las propuestas. Uno tenía que saberse el nombre
de las tipografías, tenía que conocerlas, porque uno primero, la imagen siempre se construía como en la cabeza a partir de la información que uno tenía. Entonces, para uno fue súper importante esa, esa educación rigurosa que tuvimos ambos en cada uno en su escuela respectiva. A mí, este medio, el Letraset, no sé si es por nostalgia, que todavía lo sigo usando, pero bueno, tengo más de 20 años trabajando con este material. Eh, ya no de la manera formal como uno lo usaba en el momento de que estábamos estudiando, que era pues era una necesidad para plasmar una idea tipográfica. Ahorita lo uso más como experimento, para jugar, de una manera un poquito más disruptiva, ¿no? Con la tipografía. A pesar de que yo soy profesora de tipografía desde hace más de 15 años, eh, en este aspecto de mi trabajo, yo dejo como un poco al lado toda esa formalidad de la tipografía, ¿no? Todas las leyes, ¿no? Y las rompo un poco. Eh, Siempre igual conservando la esencia de la anatomía de la tipografía, pues no importa el tratamiento que yo le dé a la tipografía, cómo las rompa, pero siempre está ahí el, el respeto por la anatomía, pues no tan formal como yo lo enseñaría a mis alumnos, pero como me gusta disfrutarlo a mí. Entonces, yo hace unos años em, hice este trabajo de un alfabeto que es como una doble transferencia, porque además es el concepto de trabajar con las letras transferibles, obviamente es transferencia, pero en este caso lo interesante es que el material base, los letraset, estaban ya muy vencidos, muy viejos, y no cumplían su función, es decir, yo no podía transferir la letra como normalmente se hace, sino que yo tuve que agarrar tape y con el tape empecé como a pescar estos rasgos tipográficos diversos de la hoja del letra C y llevándome, por supuesto, con el tape, el ruido y esa cantidad de, vamos a decirle, sucio, pues, lo que ven detrás de las letras principales. Fue un trabajo a ver, fue muy en el momento que no hubo ningún tipo de planificación, ningún tipo de boceto, sencillamente fui como un poco, a ver, dibujando en el trocito de tape, mientras iba pues pescando eh, algunos rasgos tipográficos y construyendo a mi manera este alfabeto. Luego que tuve este material, lo digitalicé, porque además que pues es el juego entre lo analógico que se vuelve digital y que una vez más pasa a ser analógico. A mí ese ping-pong me divierte mucho, me gusta mucho. Con este trabajo, pues digitalicé las tipografías, estas letras, las convertí en un font, las exporté. De hecho, es una tipografía que uno puede instalar en la computadora y es un producto, pues, ¿no? Que puede convertirse en un uso comercial. De hecho, eso es lo que yo hago con mis alumnos en los últimos 3 años. Diseñamos alfabetos, diseñamos el font completo, se exporta porque me interesa que ellos le vean el queso a la tostada, es decir, que los trabajos que se hagan en la escuela no sean un trabajo que se encarpete y que se olvide, sino que ellos sientan que lograron un producto comercial y un producto importante con el que pueden ganar dinero y que pueden compartir, ¿no? Entonces, para esta convocatoria del TAGA, obviamente como diseñadora, eh, pues mi idea fue trabajar con la tipografía, porque que es el material que me interesa. Y por supuesto, pues la técnica fue creo que, la más adecuada para un diseñador gráfico, creo que es la más directa, que fue la serigrafía. Además que mi trabajo siempre es muy monocromático, ¿no? Yo no trabajo mucho en color, por lo tanto, trabajé
en negro, que fue también muy curiosa la experiencia porque no había, no había tinta de póster en ese momento en el Taga y me tocó hacer algo pues, insólito, ¿no? Como uno aquí recursivo en Venezuela, que fue mezclar la tinta de grabado con grafito, que fue una locura, ¿no? Para una persona como yo que no está acostumbrada a los procesos de impresión gráfica, pues bueno, fue todo, fue todo un evento, ¿no? Lo difícil, la cantidad de cosas que uno tiene que manejar, la limpieza en el trabajo de impresión. Por supuesto, esto no hubiera sido posible mi participación sin la colaboración de Shamir Arismendi, que fue el maestro impresor que me asistió. Eh, sí, no, no, fue y Norma que se dedicó en una tarde completa a enseñarme cómo cómo limpiar eficientemente el taller y lo importante que es en un proceso como eso mantener pues la limpieza. Para mí una experiencia extraordinaria, eh, eh, impresionante la cantidad de tiempo que pasé solamente refilando papel. Pasé 6 horas un día cortando milímetros de papel en los bordes. Fue un trabajo delicioso, porque además el trabajo analógico es una cosa que a mí me apasiona, de verdad. Me gusta muchísimo. Por otra parte, una de las cosas que a mí me interesa del, del Letraset es que se ha convertido como en un punto de partida para montones de proyectos que yo tengo. Yo he partido de un trabajo en Letraset y ese trabajo ha terminado en una impresión en seda, partido de un trabajo en Letraset y eso ha terminado en cerámica, en sublimación, en serigrafía sobre tela. Vamos a ver si acá puedo mostrarles un videíto que muestra un poco esa relación. Estoy tratando de Bueno, cancelar y volver. mientras tú buscas eso, Ajá. vamos a darle igual de repente después chance a Fernando que nos eche un poquito el Ok, cuento claro, claro. Déjame también de ver si logro ver. su cosa, pero de repente tú me habías hablado algo como de la relación con la tipografía, ¿no? O sea, la importancia de la tipografía para ustedes. Mira, Sí, cuando Ivoli habla de la tipografía, obviamente es el recurso fundamental que tiene un diseñador para comunicar, porque la disciplina del diseño gráfico es comunicar. Entonces tiene una responsabilidad obviamente de comunicar con ujú, jerarquía, con diagramación, con responsabilidad. ujú, Entonces la tipografía pasa a ser para nosotros como el alma de todo, el alma de todo. Imagen, fotografía, ilustración, pero siempre está la tipografía, porque es que sin ella no podemos trabajar. Pero llevado a lo que está planteando Ivoli en todo su desarrollo, que no es de ahora, es de muchos años, bueno, pasa a tener obviamente un valor increíble, increíble en la comunicación de otro recurso de comunicación que es a través de los textos, las frases y los alfabetos. Desde que se inventó la imprenta, que tuvimos el primer medio de reproducción, yo creo que tanto los diseñadores en primer lugar en ese momento y posteriormente los artistas, tener la capacidad de reproducir obras en serie, bueno, fue como el milagro para los creadores, porque antes básicamente era una obra con un tema, pieza única, en óleo, y ahí la tenía. Pero con las tecnologías sumado a la energía del diseño gráfico, bueno, se incorporan muchos elementos, que es de lo que Ivoli nos está comentando ahora. Yo sin la tipografía no soy nadie. Es mi elemento fundamental de comunicación y uno le encuentra belleza a cada letra, a cada interletra, a cada interlínea. Cuando uno trabaja, es una cosa que pasa a ser un poco obsesivo. Eso creo que lo entienden los diseñadores que trabajaron originalmente y que crearon el sistema de trabajo tipográfico. Y esa sensibilidad es de muy pocos, creo que la conservan.
de saber con precisión al ver una letra en qué puntaje está, que es un tamaño muy específico, con una métrica que se llama puntos, que es muy minúscula, digamos, y un diseñador con esa sensibilidad puede decirte, esa tipografía está a tantos puntos, a tanta interletra y a tanto interlínea. Eso tan sublime de la tipografía es lo que Ivoli está transmitiendo con su trabajo, obviamente con un proceso de descomposición que es muy interesante, reconstrucción y creación de nuevas formas, elementos, espacios negativos, diferentes lecturas, pero es partiendo de eso tan puro como es entender la tipografía. Sí, sí, es interesante. Fíjate que en esta imagen, pero aquí se ve un poco el proceso, en la parte inferior derecha, están las palabras, la obra, la serigrafía se llama anagrama. Anagrama, cuando hay varias palabras contenidas, varios conceptos contenidos en una sola palabra. Pues esto fue un poco trabajando con el tema de acá, ¿no? De estar acá en Venezuela y de si uno se va y si uno se queda, y esta idea que, bueno, que uno a veces, bueno, que es casi imposible desprenderse de ese pensamiento viviendo en un país como tan convulso como este, ¿no? El, la idea del afiche fue la construcción de estas tres palabras, ¿no? Ven, vete, vente, y cómo y cómo esa tipografía, como esas letras, pues se fueron como, fue como experimentando un poco de manera que no fuera tan directo el mensaje. Pues la intención nunca, obviamente, es la comunicación certera de lo que yo quiero decir, sino es más bien aquí hay como una sensación, ¿no? Hay como un ruido, como un movimiento, que es lo que fue, lo que me interesó más transmitir, ¿no? Que toda la parte compositiva y cómo lograr una gráfica pues a partir de tipografía sin necesariamente leer el contenido. Eh, a ver, Ay, antes de que la vas a quitar, Ivoli. no, diga. Ah, no, que quería añadirle a tu comentario y a lo que dijo Fernando, que me pareció bellísimo, además viniendo como, o sea, se siente la profesión muy sentida por detrás. Que a nosotros cuando tú nos presentaste, digamos, la idea, enseguida además nos dio como una sensación de tridimensionalidad, como que esa Ujú, tipografía tomaba como la otra, la tercera dimensión. ujú, eh, ¿No? Y era como que explotaba un poco, ¿no? Nos dejaba de ser una cosa bidimensional, ujú, y la comunicación se volvía, o sea, como que agarraba otros planos, ¿no? Y entonces para mí también entra nuevamente lo emocional, igual que en el trabajo de Pulashi, ujú, y es casi como prácticamente como un corazón latiendo, ujú, o una ruina, como querramos verla como una ruina de un edificio o de una sociedad, ujú. en esa cosa que tenemos entre el vente y el vete, ¿no? O sea, que para nosotros los venezolanos en los últimos años ha sido tan intenso y tan duro y tan bonito al mismo tiempo porque ha habido cosas malas y cosas buenas. Sí. Em, pero bueno, eso me parece que también es como súper interesante, esa otro lado de la lectura, de la obra. Estos son procesos, Ivo, lo entiendo. Son procesos, sí, eso es un poco, la que quedó es la que está en la primera fila, en el medio, ¿no? Bueno, se hicieron, yo propuse en Diapo, que es la que está al lado, me pareció interesante, abajo también, bueno, todas me parecen interesantes, pero finalmente pues habían unas curadoras, ¿no? Que eran las que marcaban la pauta y bueno, yo que soy dificilísima en decidir qué quiero hacer, pues bueno, fue como de una gran ayuda que a Verónica y a Patricia pues les gustara la que se escogió, pero sí, estos son como procesos, ¿no? De repente hay unas que, a ver, eh, hay una que es muy interesante, que es la que está justamente abajo, que es sumamente ruidosa, que es una mancha bien interesante,
pero finalmente la de arriba tiene esa direccionalidad, esa diagonal bueno, que finalmente yo soy diseñadora, porque además que es una cosa que compartimos Fernando y yo, nosotros podemos hacer arte, él es músico, pero creo que somos eminentemente diseñadores, nos encanta ser diseñadores, nos encanta ser reconocidos como diseñadores. Es como yo tengo unos años haciendo cerámica y me dicen ceramista, yo digo que yo no soy ceramista, yo digo que yo soy una, una diseñadora que hace cerámica, porque a mí me gusta ser diseñadora, me gusta mi vida como diseñadora, me gusta la enseñanza, me gusta la docencia, y es un espacio en el que me encuentro muy a gusto. Eso lo hablaba con Fernando también el otro día, a nosotros nos gusta ser diseñadores. Y bueno, lo de la tipografía, todavía me queda mucho tiempo todavía para seguir desarrollando experimentos tipográficos, pero sí, creo que es del diseño gráfico lo que más me interesa, ¿no? Más allá de que, pues, a través de la tipografía, la impresión, se expandió la cultura en el mundo. Me parece que es importantísimo. Me gustaría que la gente común supiera más de tipografía, tuviera como más ideas de lo importante que es algo que todo el mundo da por sentado. Nadie se sienta a pensar lo importante que es la tipografía. La historia de la tipografía es bellísima, es hermosa porque va unida con la historia de la cultura y con la historia del hombre. Es algo sumamente hermoso y bueno, ahorita estoy como en este proceso en el que sigo dando clases de tipografía. Me interesa mucho esa parte, ¿no? Que los chamos, que los estudiantes, lograr despertarles esa pasión por el uso de la tipografía, aun cuando es muy difícil porque la población de estudiantes que uno tiene ahora son chamos muy jóvenes, que muchos de ellos no creo que se hayan leído ni un libro, ¿no? No han tenido contacto con, con el material impreso, con la belleza, con la belleza de un libro, con una bella impresión, con un bello papel, la mancha tipográfica. Eso se ha perdido mucho y me interesa mucho recuperar eso, pues, ¿no? A nivel de docencia. Cónchale. Sí, Es así, sí, Bolívar, sí. sí. Es titánico, pero sí, pero me gustaría mucho. Em, ¿Qué más les puedo comentar de mi trabajo? Bueno, yo creo que es Eh, hora de preguntarle a Fernando. No, yo de Ivoli tengo que decir tantas cosas que no me van a caber en el tiempo que tenemos, pero sí la conozco y como en la introducción inicial hubo un planteamiento de que teníamos ciertas similitudes o vidas paralelas, pero a la final somos muy amigos y muy cercanos. Pero bueno, tuvimos una formación en dos escuelas diferentes que nos dieron dos mm, informaciones particulares y cada uno a la final tenemos muchos puntos en común. Creo que ese romanticismo ortodoxo y clásico de muchos elementos de la gráfica y después esa explosión de toda la libertad a mm, través de nuestra irreverencia y de buscar, obviamente, salirnos de las corrientes habituales, pero siempre con ese gran respeto inmenso al origen, a nuestros maestros y profesores que nos formaron. Bueno, creo que esta sensibilidad la compartimos Ivoli y yo. Yo a Ivoli la conozco en muchos aspectos de su vida, pero siempre creativa, estricta con su trabajo, muy fiel a sus aprendizajes de diseño, y eso yo lo valoro porque yo lo comparto. Yo tengo mucha irreverencia en mi vida. Mi vida es muy caótica y mi vida es intensa en muchos factores, por muchos factores, perdón, pero la he hecho siempre muy rigurosa con lo que yo aprendí y eso lo he valorado mucho. De hecho, estudiamos seguramente Ivol y yo sin ningún recurso digital. Somos profesionales formados a mano, a mano. mm, Teníamos que escribir textos a mano, teníamos que montar libros pegando textos, corregir errores ortográficos
cortando con un exacto una letra para corregir un texto. Y esa sensibilidad es una cosa que yo creo que ya es un valor que yo para mi vida ya me siento muy complacido con mi formación de estudio. Y a partir de allí, bueno, toda la libertad que aspiro y espero del mundo y de la vida ha sido la exploración y la experimentación, y agradeciendo siempre las nuevas tecnologías y todo lo que va apareciendo es de provecho, pero siempre con esos valores. Eso creo que es un factor entre Ivol y yo común, y creo que nos da esa expansión. Y por eso ahí cuando llegamos a separar el diseño del arte o el arte del diseño o intentamos unirlo, ahí empiezan a chocar muchas cosas, porque el diseñador debe comunicar, hay un concepto, pero hay una comunicación, pero el arte empezó con un tema, una temática, y eventualmente también empezó a generar conceptos. Y toda la tecnología y todos los inventos de reproducción y todas las técnicas coinciden con las dos disciplinas. Y después está el cerebro y la sensibilidad y la libertad. Para mí, bueno, yo aposté siempre y lo conversé con Ivoli. Los primeros diseñadores son los primeros artistas que empezaron a generar carteles para comunicar eventos en cabaret, eventos particulares, especiales, porque ya podían colar tipografía dentro de sus pinturas. Y ahora los diseñadores están invirtiendo un poco el mensaje y son capaces de ser catalogados como artistas. Entonces es un juego muy interesante. Es una diatriba que a mí me encanta. Cuando yo estudié, la primera pregunta que me hacían a mí, ¿tú sabes lo que es un artista y tú sabes lo que es un diseñador? Era el primer concepto que nos intentaban explicar en la Neumann, pero llega un momento que ya hay diseñadores que son increíbles artistas y hay artistas que se comunican como diseñadores porque utilizan geometría, matemáticas, proporción, etcétera. O sea, la creación para mí es una cosa maravillosa y es parte de la libertad del ser humano. Así es, así es. Y en ese Es lo- ping-pong que tú mencionabas, Ivoli, que además me habías hablado antes, que en el caso de repente, y que tú, Fernando, estás hablando esa como relación entre arte y diseño. Ivoli, en tu caso, de repente querías mencionar algo como el diseño aplicado en la cerámica, que es un medio que has estado explorando o trabajando últimamente, y habíamos asomado a la posibilidad que de repente Fernando nos comentara algo de el diseño en la música, que obviamente es otra parte muy importante en tu vida, pero digamos que nos comentaras de esa parte del diseño dentro de ese mundo de la música. Ojalá Ivoli muestre imágenes de su trabajo de cerámica, porque en verdad es cautivador. Ivoli, ¿tienes a la mano? Sí, tengo algunas cositas Sí, sí. acá. A ver, procesos. Bueno, a mí lo más interesante para mí de esta experiencia con la cerámica son los procesos, porque uno cuando es diseñador, cuando uno estudia diseño, lo más importante que le enseñan a uno son los procesos, ¿no? Por ejemplo, a ver, les muestro acá. Hay un trabajo que a mí me gusta mucho, que son el trabajo que estoy haciendo con las nubes de Calder, ¿no? Porque a mí me gusta mucho Aquí eh, están esperando las los, imágenes. los iconos locales para mí son como muy importantes, ¿no? La iconografía caraqueña, el local. Entonces, bueno, el Ávila y Calder son pues el sello de cualquier caraqueño son estos elementos. Este es un boceto hermoso de Calder, de la configuración de las nubes en el aula magna, que me encantó. Lo tengo desde hace años guardado en mi computadora y pues, por alguna razón, fíjate que termino usándolo para todos mis procesos de cerámica. Yo a partir de este boceto, nuevamente yo digitalicé, a ver, esas nubes en Illustrator, hice unas plantillas y con esas plantillas yo escogí
las nubes que me gustaban, las formas que me gustaban más, ¿no? Pero y esto es un proceso eminentemente de diseño. Mis otros compañeros ceramistas que yo conozco tienen un acercamiento a la cerámica completamente diferente. Lo mío es una cerámica diseñadora porque mis procesos son de diseño. Escojo pues estas formas y luego estas formas las trabajo de una manera sumamente artesanal, pues, ¿no? Toda esta cosa rigurosa de diseño de la imagen, digitalizarla, cortar las plantillas, me vuelvo a esto sumamente artesanal, que es posar las placas de cerámica sobre totumas, que es lo que le da la forma a mis piezas. Entonces y la totuma además, porque la totuma es un fruto y además un utensilio prehispánico de toda Mesoamérica, ¿no? Que también tiene que ver con nuestra identidad. Y un poco el resultado de todo este proceso de trabajo, bueno, de ahí nace esto, que son las nubes dentro de la nube. La nube en sí es una forma, pero dentro de las nubes que están esmaltadas a dos colores existen otras nubes. Entonces, esto es un proceso eminentemente gráfico, de diseñador, ¿no? Que creo que le da esa particularidad a mi propuesta de cerámica, mis procesos como diseñadora. Y creo además que tengo otras 3 o 4 compañeras, personas que son diseñadoras gráficas, hay otro que es arquitecto, y es muy particular el acercamiento que tenemos nosotros a la cerámica, muy diferente al ceramista artesanal sin formación en diseño. Sí, está completamente influenciada mi propuesta cerámica por el diseño. Y sí, yo comentaba lo de Fernando porque en esta oportunidad que él vino hace unos meses a Caracas y hizo un concierto en la Concha Acústica Zapato 3. Yo me quedé absolutamente maravillada de cómo estaba impregnado de diseño esa presentación, que fue de verdad del más allá. Entonces me gustaría mucho que Fernando también hablara un poco del diseño dentro de la música. Me interesa mucho escucharlo. Bueno, imagínate eso es un martirio. Eso es- esa parte es un martirio absoluto porque es como cuando uno tiene un cliente, por ejemplo, para hacer una identidad corporativa de una clínica, tienes que lidiar con 5 directores médicos de una clínica, entonces ponerse de acuerdo con 5 clientes simultáneos. Bueno, con Zapato Zapato, a pesar de que es una banda artística, es rigurosa y estricta y bueno, y cada quien tiene la cabeza de cada uno es muy particular. Lo que es un color hermoso para mí, para otro no lo puede entender. Pero yo he tenido siempre la libertad y he obviamente luchado por esa libertad desde que estudié en la Neumann, porque Zapato nace en el bachillerato, en el Santiago de León, y ya desde allí había que gestar bocetos y flyers y publicaciones artesanales para trabajar y hacer promoción. Ya estudiando en la Neumann tuve ya más la capacitación para entender y mejorar. Eh, pero bueno, para mí siempre ha sido un placer trabajar por Zapato. Es uno de los trabajos que tengo un poco de que yo soy el jefe y decido finalmente. Pero que hablar del diseño, bueno, cada tiempo, cada disco, cada circunstancia te exige un sonido, un concepto, los recursos, las modas del momento, las vanguardias. Bueno, y uno va luchando un poco con todo ese bagaje de elementos contaminantes para intentar uno proponer algo. Yo soy bastante diseñador de carteles porque me gusta trabajar formatos que tengan la capacidad de que tengan jerarquías potentes, donde la imagen sea el primer recurso de comunicación, posteriormente un texto y después toda una amalgama de diagramación y recursos inferiores.
me encantan ese formato. Con Zapato tuve la oportunidad de hacer vinilos, de hacer carteles, pero otro fuerte mío es la identidad de logotipos, de imagen, que le ha dado fuerza a cada tour de Zapato, porque los logos hay que refrescarlos, hay que actualizarlos, y cada logo bueno, ya es como el origen de toda una energía que viene después. Para un diseñador siempre es el primer elemento antes de que se genere un tsunami de cosas. No hay empresa importante que no nazca con un buen logotipo y a partir de allí genera una identidad corporativa. Yo, sin haber estudiado mucho más de lo que estudié en la Neumann, me considero maestro en ese aspecto, en la identidad corporativa, Total. y amo la construcción de marcas de cero, porque con poco, porque nunca he sido un diseñador de envenenar, de muchos recursos, soy como muy sólido, por eso que soy muy afín al grabado y muy afín a la serigrafía y muy afín al linóleo, a acentos, a imágenes muy contundentes y muy fuertes, que yo creo que el ojo las guarda inmediatamente. Eso que acabas de decir, para nosotros creo que es bastante relevante en el sentido de que, como tú mencionaste, ustedes dos estudiaron haciendo las cosas a mano y eso de alguna manera está muy cercano a lo que es el TAGA en este momento, donde son todos los procesos gráficos Ya, eh, hechos. Sí. Fíjate que hay yo una cosa recuerdo, mira, a ver, perdón, Ingrid. perdón, no, yo siento que somos unos artesanos del diseño. Después de 25 de 30 años contamos con tanta tecnología que hemos llegado hasta la inteligencia artificial. Yo me considero como una artesana del diseño. Nosotros fuimos artesanos del diseño. La manera como nosotros aprendimos, yo lo pienso y me sorprende. Era, eh, a ver, el ojo, la capacidad, la paciencia, el tesón que te deja esos procesos tan exigentes que todos tuvimos en la escuela como estudiantes, que ese proceso de repente de tratar de repetirlo ahora con esta población de chamos más jóvenes, es imposible porque, bueno, primero que somos otras personas completamente diferentes, ¿no? En ellos existe la inmediatez de la aplicación, ellos nacieron con un teléfono en la mano, ¿entiendes? Y yo creo que eso se ha perdido mucho y creo que es muy difícil recuperarlo y creo que después que tú te gradúas de diseño, eres una persona joven, trabajas 10 15 años, nosotros, Fernando y yo, todos los diseñadores como de nuestra generación, ya al rato estábamos viendo qué hacíamos, cómo curioseábamos, cómo experimentamos, cómo inventamos, porque teníamos el recurso, teníamos la motricidad fina, súper desarrollada y una cantidad de conocimientos y eso ya no existe. Yo creo que se gana mucho con la tecnología, pero también se ha perdido mucho. Yo estoy contentísima de haber estudiado diseño en el momento que lo hice y haber conservado todas estas herramientas, pues, ¿no? Y todo este Absolutamente. manejo, todo este placer que le da a uno sentir y ver cómo de tus manos, de tus deditos, salen cosas, creas cosas, ¿no? Sin nada, uno con un exacto y un papel y una barrita de pega puede hacer cosas formidables. Y eso, pues para mí es invalorable, es así. Chicos, a propósito de eso que comentan, ¿no? En términos de lo artesanal, es muy rico ver, por ejemplo, en la imagen que tú trabajaste para esta edición de Amalgama Gráfica, que se siente ese tejido, ¿no? Esa suerte de ir como amalgamando cosas, de ir estableciendo como un tejido, e inclusive, a pesar de ser una imagen bidimensional, tú logras como recapitular lo tridimensional, ¿no? En tu imagen. Entonces, fíjate que no en vano, Fernando, te invitó a que mostrases tu obra en cerámica, porque yo siento que hay una relación y es una cosa que se persigue además. Entonces, eso me parece valioso en términos del desarrollo de la imagen, el planteamiento, esa direccionalidad que tú le diste a tu proyecto. Entonces, es como una suerte de tejido tipográfico que a mí me parece una imagen muy hermosa, además. Es como un Gracias. nido, ¿no?
y que también tiene esa relación, guarda esa relación contigo y tu conexión con todos estos estadios del orgánico, ¿no? Que de alguna manera también queda reflejado en tu cerámica, en tu proceso con la cerámica. Así es, así es. Gracias, mi amor. Bueno, ya tenemos que ir cerrando. Ha sido un gusto esta conversación entre artistas Diseñadores. marco de la exposición. Queda invitarlos para el próximo jueves 7 de marzo. Tendremos un diálogo entre Fermín Santos y Paco Mora del proyecto Amalgama Gráfica 6 Internacional Contemporánea de las ediciones Pata Negra. Estarán acompañados por Patricia Morales, directora del TAGA. Y también tendremos el diálogo entre los artistas Leonardo Nieves y Enrique Hernández Romero, participantes de la carpeta. Leonardo, que nos acompaña hoy. Y bueno, ha sido un grandísimo gusto. Esperamos que nos acompañen en el próximo encuentro ustedes también. Y nada, nos encantará seguir conversando sobre esto. Me quedé un poquito corta. Quería preguntarle a Mónica sobre una obra que ella tiene, de la que le saca sonido, creo que son unos grabados, si no me equivoco, que vi brevemente en su cuenta, que me pareció muy interesante, pero no sé si nos puedes decir algo como un pequeño cierre para hacer como una mezcla aquí entre los trabajos, no, creo que es grabado, y la música también, en honor un poquito a Fernando que nos acompaña. Buenísimo. Mónica, Mónica. bueno, no sé si está ahí, Dando pero si no, clases. dejamos la pregunta para la próxima. Ah, que era muy interesante, sí. Bueno, muchas gracias, Vero, por la invitación. Muchas gracias, Fernando, por aceptar esta Como que se congeló el invitación, que me sonido. acompañaras. De verdad, ha sido Me como un pusiste en un gustazo. aprieto, me pusiste en un aprieto. No sé, pero igual. Chao, Gracias, mi amor. gracias. Chao, Verónica. Chao, chao, Pulaski. Nos vemos. Chao. Encantado. Muchas gracias a todos. Chao, Siempre estar en chao, clase. gracias a ustedes. Hasta luego, Hasta Mónica, pronto. encantado. Bye, Gracias, chao. hasta pronto.